es un trauma muy grande, ¿no? Y cuando suceden ese tipo de situaciones tan negativas, pues los seres del bajo astral que están buscando desesperadamente a quien dañar, un día, como los que acostumbraba ella a hacer sus fiestas, pues desvivió a los pequeñines de una forma tan atroz, lo azotó contra la pared de una forma tan siniestra, tan dura, azotándolo por el piso, arrastrándolo, hasta que lo desvivió. Pero ahí no fue todo, y no se conformó, porque enseguida, inmediatamente de haber desvivido al niño de 3 años, se fue inmediatamente por el segundo hijo, su niñito de 2 años. Muy buenas noches, Rosita. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Hoy estamos aquí otra noche más de podcast, otra noche más de historias de esas que nos gusta bastante. Y aquí estoy con dos grandes caballeros que en este momento los voy a saludar. ¿Cómo estás, amigo Mario? Muy bien, bro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo están todos ustedes que nos escuchan? Muy bien, muchas gracias. Y pues muy contento de estar una vez más con ustedes y con nuestro público. Y pues aquí muy listo para empezar. Así es. Acuérdense, Rosita, que esto es como si estuviéramos pisteando en una calle de México, una calle de Latinoamérica, ¿verdad? Bien a gusto con los amigos, contándonos historias que nos gusta bastante. Por ahí tenemos que mandar unos grandes saludos, ¿verdad, Mario? Sí, fíjate, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a mi amigo Andy y fiel seguidor que nos empezó a seguir desde que empezamos. Porque fue a México y me trajo esta máscara maya de Playa del Carmen. Agradecerle, me trajo y me dijo que para que la acomodara aquí y aquí la voy a poner para que nos acompañe en todas las grabaciones que vamos a estar haciendo, todas las transmisiones. Y muchas gracias. Muchas gracias, Andy, por ser parte de aquí de sus podcasts ustedes. También mandarle saludos a Carla, es una seguidora de nosotros y de hecho una de las historias es perteneciente a ella, que en un momento lo voy a contar. ¿Y qué tema toca hoy, muchachos? ¿Qué tema nos corresponde? Pues hoy traemos un tema interesante porque estábamos debatiendo hace rato entre cuál sería la casa más embrujada de América Latina. Entonces decidimos darnos a la tarea de que cada quien pues, viera cuál casa creía que era la más embrujada, ¿verdad? Y ya les dejaremos a ustedes ahí que comenten cuál creen que es la más terrorífica, la más tenebrosa de toda América Latina. Y les creamos un top 6 que espero que les guste. Y comenzamos. Así es, bandita. Como dije en ese momento, Carla fue la que nos recomendó, de hecho, el tema. Porque no, ese es un top 6 de casas embrujadas. Nos sonó muy bien y pues aquí estamos, ¿no? Esta historia que les voy a contar les corresponde a ella. Ella es de Colombia y nos manda la casa de Alboroda en Barranquilla, Colombia, ¿no? Bueno, lo que cuenta en el correo que nos envió es que dice que es una casa muy extraña hasta el día de hoy, y es una casa que está abandonada, es una finca abandonada, pero que sucedieron cosas muy extrañas ahí desde los años 1900, que fue más o menos donde se construyó. La historia cuenta que una persona con mucho dinero llegó ahí y tenía como que ciertos lujos muy raros. Entre estos lujos es que hacía fiestas muy grandes, invitaba a muchísima gente, pero que muchas veces decían que entre esas fiestas se escuchaban como que gritos, como que la gente salía empapada con un líquido rojo. A veces la gente misma decía que no se acercaran al dueño de la casa porque tenía gustos muy excéntricos. Y las casas que estaban aledañas a esta finca, dice que incluso por debajo de sus casas se escuchaban pasos, se escuchaban risas, se escuchaban golpes y que no entendían a qué se debía. Un grupo de personas que se infiltró en la casa para ver qué es lo que ocultaba, encontró que había como altares, mesas de altares, y
el dueño de la casa tenía como un cierto tipo de culto personal, ¿sí? Se dice que ahí sacrificaban personas, las desvivían, y que muchas veces la sangre de estas personas se las echaba a los invitados como un cierto cierto tipo de culto ceremonial, ¿no? Y es por eso que esta casa alrededor tiene tanto misterio. Parte de la historia que nos envían dice que después otro grupo de personas se dio cuenta que por debajo de la casa había túneles, había una construcción que conectaba con varias partes de la ciudad de Barranquilla. Entre una de esas conexiones daba a una plaza central del pueblo. Entonces, en los años 1980 se dice que se encontraban a veces partes humanas dentro de bolsas negras tiradas alrededor de este centro, ¿sí? De esta parte, pero no sabían de cómo llegaban. Fueron investigando y poco a poco se dieron cuenta de que la casa guardaba, aparte de tener cosas o simbolismos ocultos, también guardaba pues gente desvivida, ya descompuesta, ya gente que pues ya estaba básicamente en huesos. Lo que nos explica la gente es que si esta persona, el dueño, ya había pasado tanto tiempo y ya se había desvivido, ¿verdad? Por los pasos del tiempo, ¿cómo es que siguieron ocurriendo estas cosas ahí? Resulta también que junto de esta casa hay un colegio y una escuela, ¿no? Muchos niños empezaron a desaparecer. Niños y adultos empezaron a desaparecer, pero sobre todo niños. Le empezaron a echar la culpa a adultos que eran pertenecientes a la calle, lo que nosotros le decimos como vagabundos, que pues se los raptaban, se los llevaban a los infantes. Pero otras personas decían que esos niños se adentraban a la casa, porque la casa ya estaba abandonada y que de la casa ya no salían. ¿Sí? Otro tercer grupo de personas, de investigadores, se adentró a la casa, a los túneles, y dice que encontraron cadáveres de infantes en los túneles, lo que da a entender que los niños se perdieron debajo de esa casa, en los túneles. Pero ¿cómo es que se perdían? Pues bueno, en el correo que nos envían dice que se aparece una figura humanoide hasta el día de hoy, ¿sí? En la puerta, en el porche de la casa, y que los invita a pasar. Los invita a pasar a la casa, que es una persona muy amable, es una persona que se viste bien, es un hombre, pero que tiene aspecto como que de la antigüedad, como precisamente de los años 1900 y pico. Entonces dice que induce a los niños a entrar a estas casas, a la casa, perdón, y no aparecen, desaparecen, ¿sí? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Al día de hoy esa casa existe, esa casa sigue estando cerca de una escuela. La pueden buscar por Google Maps y van a ver que ahí está una escuela junto a esta casa. La casa ya está en ruinas, obviamente. Ahora, pues sí hay gente que se mete, pero pues para hacer ahí vandalismo y todo eso. Pero dice que cuando se meten a hacer cierto tipo de cosas, sí, empiezan a escuchar como murmullos, esos pasos, gritos incluso, y una que en otra ocasión, alguno que otro huesito, ¿no? Ojalá y sean huesos de animales y que no sean huesos de otra cosa. Pero es una casa muy mística, muy espeluznante. Realmente aquí en el podcast le vamos a poner fotos e imágenes de esa casa y van a ver que pues sí, yo no me metería definitivamente, pero pues le quiero dar las gracias otra vez a Carlita, muchas gracias por enviarnos esta historia. ¿Y qué les parece, muchachos? ¿Ustedes sí entrarían a esta casa de Barranquilla? Claro que sí. Pues claro, ¿Y qué tal si se peligro es mi nombre. ¿Qué tal si se pierden como los niños? Ya estamos grandecitos. No, pues es que, fíjate que es algo que siempre me ha llamado la atención y me gustaría poder algún día experimentar. El entrar a una de esas casas, a ver si es cierto que sí tienen todo eso, ¿no? Sí es cierto que son tan peligrosas o tan acá, que se aparece tanto, que se ve tanto.
estaría padre. Tal vez por toda la carga energética que pueda tener ese lugar, por todo lo que pasó, es posible que a lo mejor sí tengan una experiencia no científica, por decirlo así. ¿No? Yo pienso. Yo sí entraría y lo llamaría, pase lo que pase, gajes del oficio. Digo, es algo que nos gusta, ¿no? Y dices, que pase lo que tenga que pasar. Pues sí. Fíjate que eso me lleva a lo de una de las casas que yo traje. La Ok, casa de Arranberry en Monterrey, ok. si no me equivoco. Es una casa que en 1933 ocurrieron ahí unos actos muy violentos sobre una familia, donde violentaron a la mamá y a la hija, unos tipos para robarlos. ¿Y cómo descubren quiénes fueron? Porque un perico que tenían ahí decía el nombre de no me desvivas, fulanito, ¿verdad? Y encontraron unos rastros de sangre y los detuvieron y todo. Y la casa se quedó cerrada por mucho tiempo. Los vecinos cuentan que la gente cuando iba a cruzar por ahí preferían cambiarse de banqueta o de acera porque escuchaban los gritos todavía de la mamá y de la hija. Y veían sombras y todo eso. Pero si no me equivoco, apenas el año pasado alguien compró la casa, el año pasado o el antepasado, y hizo una taquería ahí o un restaurante. Y pues la gente iba por el morbo, Sí. por la experiencia. Por la experiencia, exactamente. No me tocó ir, no pude, me hubiera encantado. Pero cuentan a lo que encontré que apagaban las luces en cierta hora para darles atmósfera o creo que ponían ruidos o algo así, hacían ver cosas. Pero mucha gente cuenta que sí llegaron a sentir, como dice Víctor, una energía o algo fuerte, ¿verdad? Empezaban a sentir esa presencia de que ahí había algo. Y algunos aseguran que sí veían como alguien pasar, así de Ok. repente. La casa, si ahí les vamos a poner imágenes, si se fijan. Las personas que la compró por la taquería no la arregló mucho, la mantuvo como estaba, y es una casa algo antigua. Y un día, así de la nada, pusieron un comunicado diciendo, oh, por las lluvias, vamos a cerrar el restaurante. Pero ya nunca volvieron a abrirlo. Y empezaron a contar los rumores, que los empleados de ahí ya no querían regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque los asustaban mucho. Porque llegaban a escuchar como susurros, murmuros ahí que les hablaban, gritos, los empujaban, llegaban a tener así agresiones. Y otros incluso cuentan que pues, para la hora de cerrar veían cosas. Wow. Entonces, yo creo que algo así, un evento trágico sí deja impregnada la energía o algo en una propiedad. Fíjense que una vez escuché, a ver qué opinan Sí. ustedes, que cuando tú llegas a un lugar donde sucedió un evento trágico, como el que nos estás contando, Mario, Sí. y tú le haces una modificación, esos entes que están ahí, de alguna forma te están presionando para que no sigas cambiando la atmósfera así como estaba. O sea, que la dejes tal cual como era antes. Sí, sí había escuchado porque perturbas Su el ambiente, de la ellos. energía, todo lo que ya tienen, Exacto. exacto. Entonces sí había escuchado eso. Ah, no la incluimos en el top 6, pero así rapidito. Ya ven también la casa de la hiena de Querétaro. Fijamos Un caso muy sonado. Ajá. bastante. Si no me equivoco, lo último que supe que ya la habían destruido. Oh, sí, ya la destruyeron. Bueno, sabía yo que la tenían bardeada, pero después vi que no, que ya la habían demolido o algo así. No estoy seguro. Si ustedes saben si sí es cierto o no, déjenos en los comentarios. Pero yo creo que es lo más lógico cuando en una casa ya pasó eso. Sí. Porque como dices tú, si vas a hacer una remodelación o algo que va a cambiar y todo, mejor
destruir todo, demoler todo y empezar de nuevo, reconstruir de nuevo. Ujú. Sí, sí, sí. Y buscar que alguien te armonice o te bendizca el suelo. Si crees en la religión o en lo que creas, te purifiquen ahí y empezar sobre eso, porque creo que empezar un negocio o intentar vivir en un lugar así no te va a traer nada bueno porque está muy cargado con una energía muy mala. Exactamente. Así es, concuerdo totalmente contigo, Mario. Sí, Sí, yo creo que es lo más viable, empezar desde cero, pum, tumbar todo, porque aparte sumando a eso que ya estaba habitando esa casa, bueno, a los dos pequeñines que ya están habitando esa casa de por vida o habitaban esa casa de por vida, eran tres, ¿no? Tres eran pequeñines, ¿no? tres. Sí, eran tres. Los de la hiena eran tres. Tres. Eran tres. Ahora asumen que la gente pues hizo muchos rituales allá adentro, entonces agitaron el gallinero como que queriendo buscar una experiencia. Recuerden, todo ese tipo de cosas pues deben de estar entrenados, porque si no lo hacen bien, afectan hasta la gente que vive alrededor. Ahora que también ya ves que hay que ver en esto, sobre los pequeñines quiero andar en el tema. Supuestamente se cree que no hay niños fantasmas. Anda circulando un video en TikTok de unos policías que ven unos niños a las 3 de la mañana en una escuela y salen corriendo. Los policías en ningún momento aseguran que sean fantasmas ni nada, pues dicen que hacen unos niños a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Ahí compartimos el video en el canal para que lo vean. Pasó en Nayarit, creo. Nayarit. Ujú. Sí, en Nayarit. Sí. Y son niños chiquitos y se van corriendo, gritando y riéndose. Pero Yo a lo que he sabido, a lo que he escuchado de todo esto, no existen niños fantasmas. Son demonios que se hacen pasar por niños. ¿viste? Y una de las historias que contaron en lo de esta Mijangos, ella escuchaba a las voces. La voz le dijo que los desviviera y todo eso. Sí. Sí. Entonces, ella creo que llegó a contar que el demonio la llevaba caminando por las escaleras y guió su mano con el cuchillo y todo eso. Que creo que después se volvió, cuando estuvo en la cárcel se volvió muy creyente la señora y todo eso. Sí, es correcto, bro. Sí, Ella mencionó que escuchaba las voces y que incluso les indicaba qué hacer a ella, ¿no? exacto. Cómo hacer con sus hijos lo que hizo. Y sí, por eso es que lo hizo, porque esas voces supuestamente se lo ordenaron. Y fíjate, bro, que eso que mencionas de que los niños, bueno, que esas figuras de niños no son niños, también lo escuché en otro lado. Dicen que se hace pasar por niños, son entes o demonios Sí. que se hace pasar por niños, porque los niños te demuestran algo totalmente inofensivo, ¿no? Y es para que tú te Sí, acerques a porque eso. exacto, apelan a tu lado donde sensible, donde te vas a sentir mal Ujú. por un niño. Sí, Obvio que te van a hacer bajar tus defensas y todo eso que tenemos nosotros espiritualmente sí, y le vas a permitir darle la fuerza al demonio. exacto. Uy, después para sacártelos es dificilísimo. Sí, si te lo llevas va a ser muy difícil que te lo puedas Y no, sacar. y Y no es lo solo que se queda contigo, o sea, es sí. con todo tu entorno. Y es lo que decía con la casa Mijangos, que comenta Víctor, que son tres pequeñines. Dudo que sean tres pequeñines. Yo lo que creo que ahí hay es un demonio, o había un demonio, porque los niños eran inocentes. Fueron Sí, víctimas. víctimas. Y si fue un acto de demonios, si es que existe un cielo, o en lo que sea que ustedes creen, trascendió el espíritu, la energía, el alma, como ustedes quieran, de tres inocentes, y simplemente quedó ahí ese demonio. Oye, bro, y fíjate que cuando fue reciente eso de lo que pasó en la casa de Mijangos, Sí. que empezaron otra vez a escuchar gritos y todo eso, ¿no? Como si estuvieran los niños vivos. Fue una persona, porque ya ven que también hubo, pues, un padre, ¿no? Hubo incluido un padre por ahí en todo ese relajo. Sí, que Oh, andaba ella con un sacerdote, ¿no? sí, fueron a bendecir la casa. Y que dice que después que bendijeron la casa, se empezaron a manifestar la figura de estos niños en las ventanas, incluso en el árbol que estaba enfrente de la casa. Se manifestó la
la cara de uno de los niños. Oye, que por cierto, aquí es para, ¿verdad? Ella fue reina de belleza. Sí. Sí, Y eso nos lleva a tu historia, ¿no, Víctor? claro que sí. Aquí todo se liga perfectamente y nos vamos para Veracruz, Puerto, señores. Ahí tenemos una historia, pues, para mí igual de dolorosa, igual de tétrica, casi con el mismo modo de operación. Se titula La Reina Maldita de Veracruz. Esta señora, que responde al nombre de Evangelina Tejera, asesinó a sus 2 hijos. Por allá del año del 1983, ya hace unos cuantos ayeres, pues cuenta la historia que por esos años esta mujer era una mujer guapísima. Tan guapa era que llegó a ser reina del carnaval de Veracruz. Para nosotros los jarochos, el carnaval de Veracruz es, pues, nuestra fiesta más importante, en donde, pues vaya, ya saben lo que es un carnaval, la fiesta de la carne. Sí. Puedes encontrar de todo ahí. Entonces, esta señora llegó a ser la reina de carnaval por su guapura. También ella se puede decir que viene de un estrato social alto. Y pues vaya, comenzó su carrera. La descripción de ella: era una muchacha muy guapa, de 18 años en aquel momento, de ojitos verdes y de una belleza perfecta. Llegó a salir en el programa más importante del momento, que se llamaba Siempre en Domingo. No sé si alguno lo recuerdan. Sí. ¿Cómo no? Sí. Muy difícil salir ahí, supuestamente, Sí. sobre todo por el señor Raúl Velasco. No, y prácticamente una vez saliendo ahí, y si te apadrinaba este señor, tu Ibas al éxito estrellato. totalmente asegurado. Y pues sí, teniendo apariciones en ese programa, y pues su fama, como la espuma, empezó a subir, así de verdad, súper bárbaro. Empezó a asistir, ya sabe, como todo comienzo de cada carrera, pues, ¿qué pasa? Empiezas a conocer gente importante, gente rica, y pues como ella ya era también de un medio de ricos, pues empezó a conocer a los productores más grandes de las televisoras. Pero aquí viene el lado negativo, cuando la fama no es bien sobrellevada. Empezó a tener excesos, demasiados excesos en su vida, y poco a poco esos excesos la fueron alejando de los medios. Tiempo después, esta mujer tuvo 2 hijos con su marido, un hombre que nunca lo reconoció, y pues yo creo que cayó en un vacío, en un fondo de sufrimiento total, porque fíjense, ahí cuando uno está vulnerable, con depresiones, con una espiritualidad baja, ahora sí que vibrando totalmente bajo, es ahí cuando uno se vuelve totalmente vulnerable para las entidades del bajo astral. Y más cuando encuentras la soledad. Entonces, su familia, cansada del accionar de su hija, deciden correrla de la casa con sus 2 hijos. Ella se muda pues a un departamento que se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, en la calle Independencia. Era el antiguo edificio de la Lotería Nacional, en el departamento número 501. Oigan, qué raro, ¿no? 5 más 1, 6. El número de la bestia, ¿no? 666. O sea, pero 6, ¿no? Ok, ahí tenemos involucrado un número 6. Recuerden que la numerología siempre está involucrada totalmente en nuestras vidas. Eso es muy real, señores. Entonces, ella habitó ese edificio en el número 501 de la Lotería Nacional. Cuenta la historia que esta señora pues tenía todas sus fiestas todo el tiempo, hasta que un día, dentro de todas sus adicciones, perdió el control. Obviamente, para poder tener sus fiestas llenas de lujuria, pues encerraba a sus pequeñines, ¿no? Cuentan que hasta por semanas
dentro de una habitación oscura. ¿Te imaginas el trauma como pequeño que puedes llegar a adquirir tú, encerrado en una habitación oscura, escuchando ruidos de quién sabe qué del otro lado de la habitación? Es un trauma muy grande, ¿no? Sí, ¿Qué opinan? sí, es muy grande. Sí. Y cuando suceden ese tipo de situaciones tan negativas, pues ¿qué creen que pasa? Pues los seres del bajo astral que están buscando desesperadamente a quien dañar, pues llegaron al lugar. Un día, como los que acostumbraba ella a hacer sus fiestas, ¿qué creen que sucedió? Pues desvivió a los pequeñines de una forma tan atroz que se volvió muy famosa en todo el estado de Veracruz, más que por su belleza. Fue por la acción que hizo en contra de sus propios hijos. Se cuenta que ella tenía 2 hijos, uno de 2 años y uno de 3. Al primero que desvivió fue al pequeñín de 3 años. ¿Cómo lo desvivió? Lo azotó contra la pared de una forma tan siniestra, tan dura, azotándolo por el piso, arrastrándolo, hasta que lo desvivió. Pero ahí no fue todo, y no se conformó, porque enseguida, inmediatamente de haber desvivido al niño de 3 años, se fue inmediatamente por el segundo hijo, su niñito de 2 años, desviviéndolo de la misma forma. Una atrocidad, ¿no? Mario, ¿qué opinas usted? No, está terrible esto. La verdad. Muy lamentable, sí. Sí, Sí, ¿no? fue una noticia muy sonada que dice que también alguien le indicaba qué hacer con sus hijos, ¿no? Exactamente, sí. Dentro de las indagatorias, cuando ella fue arrestada después de matar a sus niños, sí. ¿Cuándo Ella, pasó esto? 1983, me parece. Sí, Ok. 1983, 80s. exactamente. 80s. Y 6 años después pasa lo de la casa Mijangos. Otra vez el número 6, Sí. Pasó en el 89. fíjate. ¿Casualidad? ¿O ¿O es el bajo astral? Oye, bro, pero no nada más quedó ahí. ¿Tú sabes qué hizo No, con no. Sí, no nada más quedó ahí. Y se hizo un ¿Hay pequeño más? paréntesis. Sí, claro, hay más. La historia es aún más terrorífica, porque ahí no acabó. No solo se conformó con matarlos, también los descuartizó de una forma tan inhumana, empezando por las extremidades. Pero antes de eso, no fue. Los quiso incinerar, los cortó en pedacitos y los quiso incinerar dentro del horno de la cocina de la casa. Pero pues, el calor no es suficiente, es totalmente imposible que una persona pueda ser incinerada en algo así. Solamente lo vas a chamuscar tantito. Al verse en ese aprieto de que no los pudo incinerar, los hizo en cachitos más pequeños para meterlos dentro de unas macetas gigantes colocadas en el balcón del departamento 501. Sí, Muy fuerte, está ¿verdad? muy cañón. Está muy cañón. Sí, la verdad. Esta mujer, pensando que había librado el castigo de su travesura, vamos a llamarlo así, se sintió tranquila y conforme y continuó con sus fiestas, sus reuniones, pero el caso se fue agravando poco a poco, porque después de haber cometido esa atroz barbaridad, las voces dentro de su cabeza se activaron. Dentro de las indagatorias,
ella muestra a la policía, o bueno, da la declaración de que siempre escuchó voces que le ordenaron. Muy parecido a la Hiena de Querétaro. Sí. Muy sorprendente porque, bueno, si te pones a pensar, ¿qué madre mata a sus hijos, no? Pero recuerden, existen... Ya pusimos 2 aquí. Tenemos 2 ejemplos muy grandes, tristemente de México, Sí. pero Sí. la maldad no respeta nacionalidad, No. estrato social, no importa, color de piel. La maldad está suelta y cuando quiere a alguien, va por él. Sí, exactamente como dices, bro. O sea, no tiene fronteras ese tipo de maldad, ¿no? Porque si recordamos, ya ven la primera película del Conjuro, que también ataca a la familia, ¿no? Y se le mete un demonio a la madre, y aquí le matan a toda la familia. Sí, quiere acabar con la familia. Y si no es No, esa, y está la... Es que supuestamente... Ujú. Perdón, bro. Continúa. No, el gato, Roberto. No, es que supuestamente una de las creencias en eso... Los demonios van a atacar al núcleo familiar o a la familia. Van a empezar Sí, como dijo Víctor, a pegar exactamente. en eso. y es por varias generaciones muchas veces. Que tienes... Que supuestamente la creencia es que tienes que estar vibrando muy bajo para que el demonio pueda llegar y adherirse Sí. a ti. Sí, Exactamente, porque pues tus defensas están caídas. Obviamente, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también el espíritu se tiene que alimentar. Pero al no alimentarlo, al estar triste, solo, con un vacío, ¿qué es lo que pasa? Te destruyes y todas tus defensas sí. se van para abajo. Sí. Y pues prácticamente podemos pensar qué es lo que pasó en estos 2 casos. Porque fíjese, uno puede pensar, eran mujeres muy guapas, con dinero. ¿Qué clase de depresión podrías tener tú si lo tienes todo? ¿Qué las orilló? Sí, exactamente. Sí, Para mí eso es... existe como que algo más, ¿no? Más allá de la fama, el dinero y todo eso. Como que sí hay algo, como dijo Mario, cuando estás vibrando muy, muy bajo y atraes todo eso, todo lo negativo, pues se te va a pegar. Sí, sí, se pega, Cuando estás muy vulnerable, esas cosas son como malditas sanguijuelas que te succionan Ujú. tu energía espiritual. No sé qué es peor. Les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. No sé qué es peor. Cuando no lo buscas y te llega, o cuando sí lo buscas y también te llega. ¿A qué voy? Como a este caso de las dos, de la casa Mijangos y la de Veracruz, que le llegó pues, la energía tan baja que traían ellas, ¿no? A ellas les Ujú. llegó, por decirlo así. Pero, por ejemplo, cuando tú lo buscas, que quieres hacer como un tipo de amarre, un tipo de brujería, que tú lo estás buscando y se te pega algo, ¿qué será peor? Es peor ahí, lo dice la Biblia. Cualquier cosa que hagas se te regresará 70 veces 7. Pues ya ves que en el primer podcast que nos acompañaste, Víctor, contabas cómo tu casa quedó impregnada por algo, ¿no? Exactamente, Ajá. y Que tú no decías sé, que era un fantasma, pero pues casi todos dicen que lo que en sí mueve a la Ouija no son fantasmas, sino son demonios. son demonios, Dijiste tú exactamente. que pues se terminaron yendo de ahí y la casa quedó con ese olor a podrido. Ajá. Y fue algo que tú buscaste en su momento, estando muy Sí, joven y todo eso. Creo que difiero con Víctor porque siento que es peor cuando no lo buscas. ok. Porque Ujú. cuando no lo buscas, no estás preparado para que un demonio o algo fuera de lo natural, algo sobrenatural, te esté atacando. Y puedes pensar que es algo médico, una mala racha o algo, porque se empieza a presentar así o algún otro problema, ¿verdad? O tal vez no le estás poniendo la atención o no estás sabiendo. Como en el caso de Víctor, él sabía que le había abierto un portal o que había atraído a una entidad Ujú. y termina yendo con una curandera o algo así dijiste, ¿verdad? Y con un sacerdote que lo ayudan, pero si te fijas no pudieron sacar nada, no pudieron sacarlo de su casa Sí, porque dijiste que porque terminaron moviéndose ustedes, ¿no?
Y lo Exacto. perdieron todo y, o sea, les fue muy mal después de lo que hiciste. Y sí estuvo feo. Pero si te fijas acá, ellas no lo buscaron y terminó destruyendo a sus hijos y a su familia. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas para combatir eso. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Ujú. Sí. Una fue víctima de excesos y la otra fue víctima de... Creo que su marido la golpeaba, ¿verdad? La de la hiena. No, bueno, dicen que ella pues, andaba con un sacerdote y todo eso, pero... o sea, Ahí empezó el primer daño, ¿no? Yo creo que ese es el punto inicial de ya liberaste algo, güey. sí. Sí. Pero, ¿nos traes otra historia, Hugo? Sí, claro que sí, compas. Sí, le tengo otra historia por ahí también. Hablando de casa del que estamos hablando. Y también esto fue como que muy trágica, fue muy dolorosa, porque finalmente, ahí les va la historia para que vean. Esto pasó en Monterrey, también en los años 1982. La Los casa... 80 estuvieron Los con todo. 80s. Los ¿Qué 80. pasó ahí? ¿Estaba libre el bajo astral en aquel entonces o qué? O a lo mejor no era tan conocido que por eso pues había como que más facilidad para que se le pegara a uno. Yo quiero pensar, ¿verdad? Puede ser. Ok. Esto sucedió en Monterrey Coincidencias. y se le llama la Casa de los Tubos. A lo mejor no lo he escuchado por ahí. Sí. Allá la banda de Monterrey que nos diga si ya fueron, porque es un lugar que tiene acceso para cualquiera, básicamente. Es más, ya no existe la casa, pero la zona todavía está ahí. Dicen que todavía se escucharon. Todavía le va la historia. Dice que era una persona que venía con su familia y se cambiaron a la ciudad de Monterrey. Era una persona adinerada. Entonces, desgraciadamente, la hija de la familia tenía una discapacidad de sus piernitas. No se podía mover y se movía con silla de ruedas. Entonces el padre decide que pues le quería dar la mejor vida a su hija, o lo que se podía con el dinero, y decide construir una casa totalmente accesible para ella. Así que se pudiera mover, que ella pudiera subir o bajar, que ella tuviera libertad de andar en la casa donde quisiera. Entonces contrata un ingeniero civil para que le hiciera los planos y los croquis y todo esto para crear una casa accesible a una silla de ruedas. Y entonces el ingeniero le propone crear una casa en forma de tubos. ¿Por qué? Porque en los tubos puedes crear rampas en donde puedes mover carritos, obviamente la silla de ruedas, todo lo que tenga que ver con ruedas iba a ser movible por esos tubos, ¿no? Aquí vamos a estar poniendo las imágenes de esa casa para que vean cómo era más o menos. Entonces dice que contratan un equipo de albañiles para la construcción, se empieza a levantar la casa ya lleva un avance de 70-80%, pero que de repente entre los trabajadores contaban que se desaparecía una figura oscura, muy amenazante, no decía nada, pero que se les aparecía una figura oscura. Entre los mismos albañiles decían que entre ellos mismos estaban haciendo como una broma de mal gusto, ¿no? Pero cuando yo comentaba que quién era, preguntaban de que quién era, pues nadie respondía, pues soy yo, ¿no? Nadie decía nada. Siguió pasando el tiempo hasta que un día de esos, un albañil se accidentó, le cayó como una carretilla, ustedes saben de eso, donde llevan el material ya preparado. Sí. Entonces le cae porque la construcción se basó en 5 pisos. Sí, Oh, sus rayos. era muy alto, básicamente un edificio. Entonces le cayó a un albañil. Se dice que el albañil sobrevivió, pero que él vio como una figura oscura muy alta le aventaba el carrito lleno de material. No lo logró desvivir, pero él dice que vio eso. Entonces se empezó a recorrer ese rumor de que había algo más en esa casa, que no quería que estuvieran ahí. Pasan otro par de días y entonces un albañil se cae del 5.º piso y desgraciadamente él sí se desvive. ¿Sí? Lo que contaban en ese tiempo es que sí había una figura que los estaba desviviendo. Para levantar el ánimo de todos, dice que se armó una borrachera, pero de esas buenísimas, como diciendo, no, que no pasa nada, mira, pues
No, ustedes no se preocupen, yo les voy a comprar todo lo que tiene que ver con alcohol para que se anime. Eso lo hizo el dueño, pero que al siguiente día ya nos aparecieron más que como tres albañiles, porque todos los demás ya no querían trabajar y estaban muy asustados. No, estás trabajando y te vaya a pasar algo, pues no, como que no está muy chido, ¿no? Entonces van los 3 albañiles a trabajar al otro día y uno de ellos era muy apegado a la religión. Entonces cuenta que él llevaba un rosario que siempre recargaba y que él sentía que ese rosario pesaba mucho. Cuando empezaba a trabajar pesaba mucho y que no podía trabajar, tenía que quitarse el rosario, que cuando agarraba el rosario con sus manos estaba muy caliente, muy muy caliente. La ciudad de Monterrey es un lugar donde el clima es muy extremoso, o hace mucho frío, hace mucho calor, pero que en ese momento no era época de calor, era época de frío, que había frío. Entonces dice que no entendía por qué es que su rosario estaba tan caliente. Ese mismo día, un albañil más se cae del quinto piso. Del quinto piso. La Todos del construcción quinto piso, ¿verdad? ya estaba al 90% de ser completado. Entonces, cuando se cae el siguiente albañil, el tercer accidentado, por decirlo así, es cuando se dan cuenta de que la casa no puede ser terminada porque existe algo ahí que no les permite terminar de construir la casa. Entonces, los últimos 2 albañiles dejan el trabajo, ellos no van a continuar más. Habla con el dueño, que dice que busca otras personas o que lo haga él mismo, ¿no? Para esto el dueño ya había dicho que cuando veía a sus trabajadores estar en la construcción, sí veía una figura más, pero que nunca decía nada. Porque él decía que entre sus mismos trabajadores, uno de ellos es el que hacía esas bromas. Pero ¿cómo vas a hacer una broma tan pesada de decidir a una persona, ¿no? O sea, ya no es una broma. No, hombre. Entonces, contrató otro grupo de albañiles, pero antes de que fueran a la fecha citada estos albañiles a seguir construyendo la casa, el dueño le quiso dar un recorrido a su hija para que viera cómo estaba la construcción de esta casa. Esta casa tenía muchísimos balcones, tenía muchas áreas donde se podía ver una vista preciosa, porque finalmente era una casa muy alta. Entonces dicen que le llevan a su hija a la planta más alta, pero que él tuvo que bajar por algo. Que le dice, ¿sabes qué? Te voy a bajar al tercer piso y que me esperas. Y ahorita regreso por ti. Dice, está bien. Entonces el padre se baja hasta la planta baja y deja a la hija en el tercer piso. De repente, cuando él ya está llegando a la planta baja, escucha un grito desgarrador. Un grito desgarrador. Y entonces cuando intenta subir y llega al tercer piso, se da cuenta que su hija no está ahí. Y de repente ve cómo en uno de los balcones va descendiendo de la nada su hija con la silla de ruedas. Obviamente cayó en el vacío. Entonces baja el padre, pues ya todo asustado, a auxiliar a su hija. Y las últimas palabras de su hija fueron: él no quiere que estemos aquí. Y se acabó. Ahí se desvive la niña. Se dice que el padre, después de eso, también recurre a desvivirse, a autodesvivirse, porque no aguanta el dolor y el sufrimiento, y la construcción se queda en obra negra, nunca se termina. Ahora, la única sobreviviente fue la mujer. 5 años después, se dice que la mujer, a pesar de que estaba en obra negra el lugar, siguió viviendo ahí, porque tenía un gran sentido de culpa también, por no haber hecho algo antes de que sucedieran tantas cosas, tantas advertencias que hubo con los trabajadores. Sí, exacto. Que al final su hija fue la que pagó también los platos rotos, y que la señora desapareció, que un día de la noche a la mañana desapareció, y que no se supo nada de ella. El tiempo dice que se escuchaban gritos, se escuchaban voces, se escuchaban llantos, se escuchaban gritos de hombres y de niños, y que decidieron mejor demoler el lugar porque ya había sido un lugar
que como en la casa de Mijangos que se metían a vandalizar, ¿verdad? Acá también dice que se metían a hacer cuanta cosa. Fíjense que uno de las historias dentro de todo esto que ocurrió en esa casa es que dice que hasta abajo, en la planta baja, se encontraron un carro muy viejo encerrado, o sea, como que tenía cosas adentro, y que pudieron abrir el carro, y que dentro del carro se encontraban fotografías de las personas que ya estaban desvividas, únicamente de las personas desvividas. ¿Quién las dejó ahí? ¿Cómo para qué? ¿Quién sabe? Fíjate, algo está pasando, Ya te Me digo, estoy poniendo te dio frío. chinito. Sí, mira, güey. Pues, Muchos pelos, güey. ¿quién sabe, hermano? ¿Qué Aquí hay algo. Veo que hora es las 12 de la noche. 12:40, güey. Mira, güey. Está poniendo cabrón, güey. Mira, güey. Te llegó, Güey, es que no sé, me te gustaría llegó que la lo vieran, inmersión, güey. bro. Ve, güey, como tengo los... Es que no sé si se alcanzan a ver Sí, mis sí, sí. vellitos, güey. Los tengo bien parados, güey. Es que se tiene que grabar en madrugada para que sea mejor. Sí, que Fíjate, ya como empezó a circular la energía, ¿no, güey? Oye, Fuera y de que la cotorreo, banda nos güey. escuche de madrugada también, pues, para que se sienta. Ya ven, les digo, es que yo no veo, yo solo siento cosas. Pues puede ser percepción, bro, de lo que te quedó de aquella experiencia que Ah, tuviste. bien. No, terrible, terrible. Y pues bueno, Bueno, muchachos, perdón, no te perdón por preocupes. interrumpir, Ya para acabar con el tema de la casa de los tubos, la casa se demolió. Hay otra construcción nueva ahí, pero aún dicen que cuando pasas enfrente de esa estructura nueva, se siente una vibra extraña. Sí, sí tiene una vibra extraña. Pues está fuerte, ¿eh? Todo lo que hemos estado mencionando ahora y todo lo que hemos estado hablando está interesante y está fuerte. Sí, está. Y muy aterrador porque pues todos veían esta sombra oscura que no los quería ahí, ¿verdad? Que claramente les dejó saber. Empezó con los trabajadores y todo eso. Pero a la niña sí le dio el mensaje tal cual, ¿no? Sí. O sea, como que las advertencias. La primera advertencia fue con el albañil que le cayó el carrito encima y no lo desvivió. Como diciendo, aquí te va una prueba de que existo y se tienen que ir. Y no les hicieron caso y pues pasó todo lo demás. Son historias lamentables porque desgraciadamente pues hay gente desvivida, ¿verdad? Sobre todo los pequeñines. Ahí me pregunto más bien, tenía que haber sido algo en el terreno. Algo que estaba ahí, algo que estuvo ahí antes o algo así. Puede ser que... Sí, porque la casa era totalmente nueva. Era una construcción nueva. Sí, lo estaban haciendo. haciendo. Sí, era una construcción nueva, entonces no creo que... O sea, algo nuevo no puede tener algo muy negativo porque no ha habido nada, ¿no? Era de un cerro, ¿verdad? Sí. Era un espacio natural. ¿No habrá sido en ese entonces un ser elemental? Nunca he visto uno, pero dicen que no se presentan en sombras o formas oscuras ellos. Y aparte dicen que no dañan, pero pues No negativo debe haber. Eso te iba a preguntar, ¿un ser elemental te daña? ¿Te puede lastimar? Dicen que no, están para ayudar. Y son bromistas. Están para proteger la naturaleza o el ambiente donde están. Pero no empiezan como a desvivir como este ser, ¿verdad? Pero pues también ya les diste la primera llamada y no entendieron. Exactamente. O sea, no es como que llegaste desviviendo y volviéndote acá. Exacto, bro. Que también tiene que ser algo fuerte, ¿no? Porque no estaba utilizando otra persona como en las anteriores historias. No, era una presencia. Simplemente la presencia tenía la fuerza de él, ya sea empujarlos o tirarles el carrito encima o hacerles algo. Fíjate que alguna vez una persona de allá de Veracruz me contó que cuando tú haces una construcción muy alta, muy alta, y a la par tuya, digamos, esa construcción, no hay otras construcciones sino que está totalmente a cielo abierto. O sea, a los lados no tienes casas que estén tan altos como tú.
dice que esas energías en las noches viajan por los cielos. Entonces, si tu casa es muy alta, es la casa más alta, esas energías van a llegar ahí porque es de ahí donde chocan, digamos, por tu casa, por ser tu casa. Por eso es que dice que en los cerros, que son, obviamente están altos, salen en los cerros, que se ven esferas, que se aparece tal cosa, que ahí hay una casa que también está abandonada, pero que tiene presencias, que se aparece un ser de no sé qué, ¿me entiendes? Por eso se Oye, dicen tantas ¿sabes cosas. algo? ¿Sabes? Creo que es cierto que se hace como un efecto tipo para rayos, porque te voy a decir Ujú. algo, me hiciste abrir mi mente. Mi casa, en ese entonces, en ese bloque, era la única casa de 2 pisos. Ujú. Sí. Entonces, Puede pues tener mucha. influyó. Fue Sí, una de tantas cosas para que esa cosa se hiciera más fuerte y fuera un problemón sacarla. sí. Lo que es desconocer y pues no estar informado correctamente. No, pues es Ya que ven. todos somos ignorantes, ¿no? Todos somos ignorantes En de ese, algo, sí, siempre. no, y más en ese entonces que yo tenía tristes 14 años. No, pues no tendrías por qué saber eso. A esa edad, Pues ¿por sí, qué? ¿no? Un niño normal no sabe eso. Así es. ¿Y qué otra historia? Número 2, muchachos, ¿tienen ustedes? Pues yo les traigo otra historia. Esta ocurrió en Lima, Perú, y es la casa Matusita. Al parecer todo se originó en 1753, cuando supuestamente Parvani Derbaspa, perdón, tuve que leer el nombre porque está difícil, Sí, está una bien, mujer ¿verdad? persa, llegó a vivir ella sola ahí. Cuentan que era una mujer muy buena, que ayudaba a los enfermos, pero lamentablemente en ese tiempo sufrían mucho de un mal que se llamó la Santa Inquisición, mal llamada la Santa Inquisición, Terrible. que creo que fue uno de los males más grandes. Sí, Peor que una secta. Sí. sí. Entonces, para ellos se les hizo que era bruja porque era mujer y porque ayudaba a los enfermos, a curarlos. Y organizan un juicio entre ellos mismos y una cacería de brujas contra esta señora. En 1754 fue condenada a, no sé si a la hoguera, no dice bien, pero la torturaron hasta el punto de que dijera, sí, soy bruja. Wow. Pero, o sea, si estás torturando a alguien y lo que quiere la persona es que ya no la tortures, te va a aceptar que es bruja. Claro. Obvio, sí. Claro. Entonces la torturaron al punto donde ella aceptó que era bruja, y dicen que cuando no le quedaba más, ella dijo que lanzaba una maldición sobre la casa, que cualquiera que habitara ahí iba a sufrir las consecuencias. Escuché de una persona que maneja ese tipo de energías y todo eso, no sé si es brujo o qué, pero dice que no necesitas ser tu brujo ni ir con un brujo para lanzar una maldición. Cuenta mucho la intención con la que lo digas. Por eso dicen el poder de las palabras, tengan cuidado Exacto. con él. Es correcto. Entonces, después de eso, llegó a vivir una familia japonesa ahí que se llamaban Matushisha o algo así. Y dicen que el señor, llegando un día de trabajo, encuentra a su mujer engañándolo. Y el señor se enloquece, desvive a la mujer y desvive al amante. Wow. Pero, no constante con eso, se quedó esperando a que los hijos regresaran de la escuela. Y los desvivió también, y se desvivió él. Otra llena. Después llega un señor a vivir ahí. Dicen un padre, no sé si haya sido un sacerdote o algo así, pero que era un ojete. Trataba muy mal a todos y era así. Al punto que sus empleados decidieron desvivirlo desmembrándolo. Machis. Lo torturaron, lo hicieron como tipo ritual
y le prendieron fuego a su cuerpo. Y le quisieron prender fuego a la casa para cubrir lo que habían hecho, sus fechorías. Pero, oh sorpresa, la casa no se quemó. Se mantuvo de pie y no sufrió daños. Cuentan que después había otra familia ahí también que vivía y los empleados decidieron envenenarlos. Con una sustancia alucinógena, la sirvieron en la comida, se las dieron, cerraron las puertas y empezaron a escuchar gritos de todos. Y empezaron a escuchar una bullicia, a cosas quebrarse y todo. Y ningún empleado entró. Esperaron hasta que todo quedó en silencio. Un silencio ensordecedor. Esos son los peores, ¿eh? Wow. Dicen que entraron y encontraron todo un cuadro dantesco. Con la sustancia que les habían dado, se habían desvivido entre ellos, se habían abierto, se habían cortado, se habían hecho de todo. Cuentan que la gente que iba ahí escuchaba muchos gritos y voces. Y un día, un comediante, al parecer argentino, que se llama Humberto Vilches Vera, en 1970 tenía un programa que se llama Los fantasmas se divierten, tipo La Mano Peluda. Ok. Pero me parece que era por televisión, donde la gente hablaba, contaba sus historias y todo eso. Este señor hizo una apuesta, que él iba a pasar 7 días en la casa para comprobar que la casa no tenía ningún problema. Fue y se metió en la casa y dicen que al cuarto día los vecinos empezaron a llamar a la policía por los gritos que se escuchaban en la casa. Gritos desgarradores, pidiendo auxilio. Dicen que la policía llegó, entraron, sacaron a la persona y la persona iba gritando. Fue internado, dicen que pasó 13 meses en un hospital psiquiátrico después de haberse quedado en esa casa. Y dicen que es de las casas más aterradoras de Perú. Muy chingona historia, bro. Gracias. No, hombre, y todo lo que se ha de haber quedado ahí, ¿eh? Sí. Todo lo que ya No, está arraigado ahí, sí. Y fíjese, cuando son situaciones así, ese tipo de lugares es importante visitarlos y checar cualquier mancha, porque cuando son situaciones así, extrañamente a los espíritus les encanta manifestarse y hasta sueles ver, Emociones. sí, sueles ver rostros de dolor, angustia. Sería interesante, ¿eh? Sí, eso que dice Víctor es verdad. Hace bastantes podcasts ya que los primeros podcasts que hicimos, una seguidora también nos envió una historia y decía que en su casa se manifestaban caras en las paredes. Sí. Sí. ¿Te acuerdas el que nos mandó la seguidora del espejo? ¿De la casa que compraron? Bro. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Está muy bueno. Fue el segundo, si no me equivoco. Creo que sí fue el segundo, sí. Sí, donde ya ves que lo limpiaban y quedaban las manitas marcadas otra vez y empezaban a ver el rostro. Sí. A ver. Sí, bro. Ese tipo de entidades se manifiestan en espejos, en las paredes, en el agua, incluso en charcos. Todo lo que tenga que ver con un reflejo, ahí es donde se va a manifestar. Fíjate que nada más para hacer un paréntesis de volada, hay una persona que dice que pudo crear un portal entre espejos. ¿Cómo lo hizo? Se los voy a decir de volada, además cómo se los hizo. Puso 2 espejos viéndose de frente, ¿no? Agarró 2 sillas de una mesa, de la mesa pues del comedor, y puso 2 espejos grandes mirándose de frente. Decía que en un espejo se veía cómo se pasaban cosas y en otro decía cómo regresaban cosas. O sea, iban en sentidos opuestos. Las figuras iban en sentidos opuestos. Entonces lo que ella menciona es que eran 2 portales distintos que muestran 2 dimensiones distintas, ¿no?
Eso dice ella, ¿no? Y hay un video, de hecho, donde se muestra al principio de cómo ponen los espejos y cómo pone la cámara. Y sí se logra ver, o sea, se logra ver como que varias, puertas. O sea, se ven muchísimas puertas infinitas. No, y es malísimo eso, Sí, lo es, creo, ¿no? al- tú no puedes poner esas cosas, los dos espejos así de frente, porque sí es abrir un portal, es lo más negativo que Sí. puedes hacer. Si no, nunca. No lo hagan porque esa es la forma de cómo abrirlo, pero no No lo hagan, no, explícame, bro, la forma de cómo cerrarlo. Y no es nomás que los quites y se No. cierran, no. A lo que dice ella, para poder cerrar esos espejos, es que tú pides permiso de que vas a cerrar portales. Y aparte, ella lo que hace es que pone un vasito de agua. Después un vasito de agua a ambos espejos y después un rato No. los quita. Claro, no somos expertos, pero les recomiendo, no lo intenten. Sí, no si lo quieren hagan. intentarlo, Nada más simplemente es como lo hizo, pero no y es si para quieren que la banda lo haga. intentarlo, formen un círculo de sal alrededor de las sillas. Bajo su propio riesgo. Sí, bajo su propio riesgo. Eso no va a permitir que nada salga de ahí y ya pueden cerrar bien el portal. Portar, sí, pero no lo hagan, mejor no lo hagan. No. No lo hagan porque pues no sabemos, ¿no? Y pues bueno, mi querido Víctor, número 1, en la historia número 1, ¿qué tienes, compadre? Ciérranos, por favor, con una historia que no sea ya de niños, por favor, compa, que está muy trágico eso. Pues Este podcast nos ha costado mucho, mucho los trabajo. tres, porque eso pegaron mucho lo de los niños y todo eso. Sí, ha pegado. Yo creo que eso sí, el estar hablando de niños, pues sabemos que es un ser inocente y puro, ¿no? Yo creo que eso ha movido tanto nuestros sentimientos que está minando nuestra defensa en contra de lo que esté aquí vagando entre nosotros, porque sí se está sintiendo pesado el rollo. Y luego que los señores se ponen a grabar en la madrugada. Pero bueno, nos gustan las emociones Oye, fuertes. y Y ahorita todo lo haciendo hacemos. otro paréntesis de volada, que le preguntamos a la banda si hiciéramos un en vivo a estas horas, ¿se unirían con nosotros? Pónganlo acá en Sí, comentarios a ver qué tranza hay. Y abriendo otro paréntesis, me gustaría que también dejen en los comentarios si les gustaría una segunda parte de otro top de casas de terror. O que nos dejen saber cuáles creen ustedes que faltaron. Y hacemos otro. Perfecto. Con la recopilación de historias que nos manden, como la que nos mandó Carla. Perfecto, me gusta la idea. Sí, bandita, háganlo, por favor. Sí. Sí, Víctor. igual puedo recomendar algo yo también. Sí. Estaría bueno que igual así manden sus historias, sigan mandándolas, porque es algo que nos retroalimenta y vaya, nos ayuda a seguir adelante por ustedes, para ustedes y para mejorar día a día este contenido que cada día está saliendo más cool. Gracias, bandita, por eso. Échanos, compadre, tu historia. Bueno, pues vamos a darle con todo. Esperemos que estas cosas que nos están rondando a esta hora ya se calmen un poquito. Por favor, con todo respeto. Se pueden calmar. No estamos haciendo nada malo. Estamos teniendo una charla entre cuates. Y bueno, nos vamos volando hasta Santiago de Chile, señores. Vamos a visitar, en lo personal, así, la casa más terrorífica de este top. La casa A ver, no tengo un buen francés. Dubois. La casona Dubois, en Santiago de Chile. Bueno, la historia cuenta que su propietario era un ingeniero europeo, el señor Andrés Dubois, que fue contratado por el país para instalar las luminarias de gas en Santiago Poniente. Obviamente, pues, la iluminación de aquellos tiempos, no había electricidad, estamos hablando por ahí de los 1900, ya que esta casa fue construida en 1908. Entonces, pues imagínense, ¿no? La clase de iluminación que había en aquel entonces, y pues era un poco más rudimentario y más lento todo, ¿no? Entonces, ingeniero, sus lamparitas de gas. Cuentan los vecinos que esa casa fue pues poseída por demonios.
ya que pues pasaron pues cosas muy fuertes, ¿no? Y otra vez, casualidad, pequeñines involucrados. Terrible, ¿no? Porque, ¿cómo es que estos seres son astutos, eh? Se van primero sobre los seres más vulnerables, que son Los más los puros. pequeñines. Los más puros. Exactamente. Y pues es una casa poseída. Los vecinos cuentan, los que viven alrededor, que pues son víctimas de fenómenos paranormales. Se escuchan, se ven cosas, inclusive se paniquean con cierta estructura que hay ahí. Y pues para continuar con la historia, pues esta casa, pues se muda la pareja, los señores Dubois, porque era un señor casado, se muda con su esposa y decidieron vivirla como todo matrimonio feliz que vuela para su propio nido, pero aquí hubo un pequeño problema. ¿Cuál? No podían tener hijos. Llevaban mucho tiempo intentando tener hijos y pues por desgracia no pudieron. Y aquí este es el punto de quiebre que ocasiona o que cataliza todo el problema. El que no podían tener hijos. Bueno, entonces no podían tener hijos. ¿Qué es lo que pasó? Por cosas del destino, el señor Dubois adoptó a sus sobrinos, que eran unos adolescentes de temprana edad, como unos 12 años, llevándolos a vivir con ellos. Hasta por ahí del 1914 estuvieron viviendo ahí, pero justamente cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, vuelven a Francia. Y pues todos sabemos que pues los franceses tienen ese sentimiento tan nacionalista por su patria. Excelente. Decidieron enlistarse a la guerra. Por desgracia, pues no debería de haber guerras, pero decidieron irse. Se fueron a luchar por su país, pero por desgracia, como toda guerra, existen muchos desvividos. Pues ellos se desvivieron de forma muy violenta. Esto causó, pues, obviamente un dolor grandísimo para la pareja, porque pues era como, no sé, yo si estuviera en lugar de esas personas, yo pensaría, rayos, estoy maldito por algo, no pude tener mi hijo, y se mueren mis sobrinos. ¿Qué clase de pecado o qué clase de factura es lo que yo estoy pagando, no? Si te hace dudar, y es ahí cuando uno empieza a dudar con situaciones como esta, es cuando uno empieza a renegar del poder superior. Algunos lo conciben como Dios, otros como otra entidad, pero cuando uno empieza a alejarse de ese poder superior, es cuando se empieza a abrir toda la puerta para todo lo malo. ¿Y cómo fue? Se sintieron tan solos, tan decepcionados, tan tristes, que no se le ocurrió otra cosa al señor Dubois que hacer un pacto con una bruja. Increíble, ¿no? Wow. Tanta era su desesperación que no le quedó de otra que hacer un pacto con bajas entidades. Y pues intentó la magia negra sin importar costo o consecuencia. La bruja hizo el ritual y dentro del ritual les dio una orden. Mandó al señor Dubois a construir una gárgola. Extrañamente, dentro de las especificaciones, la bruja le dijo: una gárgola con aspecto andrógino y con cara de animal. Interesante, ¿no? Andrógino y con cara de animal, ya que todo esto significa fertilidad. Y con eso lograron, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo cómo lo quieran ver, porque fue un pacto con el mal, lograron concebirlo.
pero hubo un problema. Es como, pues se dan cuenta que, como en todas las fábulas, cuando uno hace un pacto con algo negativo, el pacto como que viene truqueado. Sí. Y el problema aquí que hubo, sí, se les dio a su hijo, lo concibieron, pero nació deforme. Siempre es así. Cuando uno hace cosas negativas, siempre es como que todo eso trae unas letras chiquitas. Y hay una consecuencia y no viene perfecto. Entonces, al nacer deforme, pues obviamente otro bajón de vibra para la pareja. ¿Se imaginan qué difícil? Y qué expuestos estaban para otros seres negativos. Difícil, ¿no? Sí. Pues los vecinos cuentan que esa estatua que él fue obligado a construir, bueno, fue parte de su mandato, parte del trato, causaba una mala vibra. De por sí, pues el hecho de ver una gárgola, pues como que no es algo tan que digas, oh, sí es algo como tétrico, ¿no? Porque es algo diferente, es un ser diferente. Y es un aspecto de demonio. Aspecto de demonio, exactamente, y te da miedo. Obviamente sí te causa cierta desconfianza, pero la gente decía escuchar cosas. Entonces como que quedó algo impregnado, pero ahí no acaba la historia. Quedaron tan mal, tan vibrando bajo los padres, los señores Dubois, que el señor Dubois perdió la cordura asesinando al niño. Asesinándolo, perdió la cordura y lo enterró en el jardín. Wow. Pero ahí no acaba el asunto. Fue una especie de efecto dominó que todo pasó de un modo rápido, pero terrible al mismo tiempo. Tiempo después, la esposa, por no haber hecho nada, se sintió culpable. Y pues tuvo que irse de este plano. Andrés se volvió loco porque se quedó totalmente solo. Quedó en la ruina y nadie supo su paradero. Wow. Puede ser quedó como un alma errante vagando tristemente por el mundo hasta esperar sus últimos días, porque pasa que cuando uno hace este tipo de pactos, con lo que se cobran es con la familia, pero tú quedas como condenado a seguir viviendo y sufriendo para expiar tus culpas. Sí, es tu castigo. Es difícil, ¿no? Pues la casa, pues ahí quedó. Los vecinos siguen sintiendo presencias extrañas. Y pues en estos momentos, en la actualidad, esa casa pues se convirtió, se la quedó el Estado y la convirtió en una casa de cultura. En cuanto a la estatua, pues por desgracia ya no existe. Fue apedreada y pues desfigurando el rostro. Se hizo una réplica como para continuar con, ¿cómo se puede llamar? Con la leyenda, con esa tradición, porque pues es parte de la cultura de las ciudades, de los pueblos, de los países, este tipo de historias. Entonces como que se vuelve un atractivo. Y pues se hizo una réplica y la estatua sigue descansando ahí en esa casa. ¿Qué opinan de esta historia? Wow, está muy... También está muy triste, muy cañón. Está muy... Sí tiene sus cosas desagradables totalmente y misteriosas. Y otra vez pequeñines y involucrados. Otra vez pequeñines, exactamente. Banda, les voy a decir una cosa. El podcast pasado mencionamos
Mario y yo, antes de que se nos uniera Víctor, que hubo una invitada, una persona que parecía que traía una energía tan cargada, pero yo creo que era negativa. A mí se me descompuso mi disco duro. Se me descompuso mi cámara. A Mario, su set de grabación, donde estaba ahora, no podía configurar nada, a pesar de que ya tenía todo listo. Su computadora también no jalaba los dispositivos. O sea, fue un movimiento de energía horrible. ¿Y por qué lo menciono otra vez? Porque ahorita hablando de estos temas, a los tres, tal vez yo soy el que menos lo he percibido, pero ustedes dos, este podcast le ha costado mucho contarlos, ¿no? Porque han sentido ustedes como que algo los está succionando ahí energéticamente, ¿sí o no? Sí. Sí, aquí hay algo, yo siento algo aquí. Entonces, también muy al principio, Mario mencionó que necesitábamos como tener algún tipo de protección, porque al hablar de esto también atrae Atrae cosas negativas. cosas negativas. Entonces, Y insisto por tercera vez, y aparte de que la queremos hacer siempre en madrugada, ¿qué fue? para entrar en el ambiente y en la vibra, pues sí, Pues sí, no ayuda mucho. es parte del show de esto. Sí, Gajes del oficio aquí, arriesgando el pellejo. Arriesgando el pellejo. Los hombres escuchas. No, inclusive hasta tuvimos complicaciones. Hay algo aquí rondándonos. Yo creo que es eso, como son pequeñines, pues obviamente nuestras fibras más sensibles pues Percibiendo. salieron a flor. Sí, Percibiendo. ¿Ya ves el podcast anterior cuando me apagaron la consola de sonido? Oh, también, bro, sí. no, y pasó ahorita. ¿Ves cómo estaba fallando el internet? Ujú. Sí. Al principio del podcast también empezó a fallar el internet. No sé, banda, como que sí, de alguna manera se atrae esto. Y pues vamos a empezar a prepararnos, yo creo, con cosas positivas. Sí, Porque definitivamente eso es algo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Esperemos allá que donde nos escuchen, a ustedes no les pase nada. Esto nada más se queda acá. sí. Y pues bueno, banda, aquí estamos. Si les pasa, cuéntenos. Y si les pasa, Si les pasa, exacto, déjenos saber. Recuerden, échense una oración antes de mimir, porque pues cuando uno habla de estas cosas también uno está trayendo lo negativo. Entonces no olviden de agradecer al poder superior y pues unas oraciones. ¿Algo más que quieras agregar, yo, Mario? No, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Hacemos esto con gusto. Y la verdad, pues gracias a ustedes también por acompañarme en esto. Es algo que había buscado por años. Desde el 2019 lo habíamos intentado, ¿te acuerdas? Sí, bro. Entonces, aquí estamos. Y como dice Hugo, siempre al principio lo tomamos como una tarde de amigos después de la cascarita. Ahí en la banqueta, echándose unas banqueteras, contando historias de terror. Así Y espero ustedes lo disfruten igual, ya sea en su trabajo, en el camino al trabajo, llevando a los niños a la escuela, o en su casa. O como dijo hace rato Hugo, si pueden escucharnos de noche, háganlo. Cambia el ambiente, cambia la vibra. Todo, cambia todo. Hermano Víctor, ¿algo que quieras decir, hermano? No, pues muchas gracias por su tiempo. Este proyecto es un proyecto sincero por y para ustedes. Muchas gracias por apoyarnos y pues bueno, gracias por todo y recuerden que le estamos echando muchas ganas y que todo es por crecer juntos. Gracias por escucharnos. Pues muchas gracias, bandita, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que nos dejen sus comentarios y que siga subiendo esos suscriptores. Acuérdense que a los 100 suscriptores, Víctor y yo vamos a ir a un cementerio. Vamos a quedarnos ahí a ver si podemos hasta la madrugada. Y próximamente vendrán más retos. Sí, mientras más Y preparados con juguetitos para detectar con juguetitos que vamos a fantasmas. ir comprando ahí. En una caja de espíritus. Pero bueno, eso ya será más adelante. Muchísimas gracias, raza. Gracias, racita. Estamos en contacto y nos estamos viendo para la siguiente. Saludcita, bandita. Luego. Ay.